Grupo 6, grupo 10. Ah, el número dijo. A ver, no música bien. Ya, a ver. El grupo 3, Camila, Valeria, docente, tiene. ¿Repente? ¿Vamos a presentar por Zoom también? Sí. Pues bueno, que si quieren, no. No sé si hay alguna restricción de tipo de trabajo. Pero por favor, avise una vez que están exponiendo, nadie. Si alguien llegó tarde, se queda fuera. Vamos a extraer ya bastantes años de yo solo lo tengo más de sí,
Señores, señoritas, estamos un poco en silencio. Vamos a empezar con las exposiciones. Vamos a empezar con los 3 grupos voluntarios. Los grupos voluntarios, como saben, tienen 50% adicional de tiempo, es decir, 15 minutos. Además van a tener 2 puntos, un punto, ¿no? En el documento decía 2 sobre el promedio. Sobre el promedio de exposición. Les pido a todos los que no están exponiendo que hagan silencio y escuchen a sus compañeros que se han preparado para esta mañana, porque después van a tocar a ustedes también estar aquí presentes, al frente, ¿no? Y merecen respeto, no estén, digamos, hablando en voz baja, porque igual se va a escuchar murmullos. Bien, entonces los dejo, se presenta cada uno antes de iniciar su parte, ¿no? Sí, 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 no todos juntos. Para los suyos. Para... O sea, cuando tienes que hablar. Bueno, yo soy planito, a todos. Ajá, no dices letras. Cuando se va a agregar que les avise algún momento antes de que acabe, 2 minutos, 5 minutos, para que más o menos vayan viendo si está de acuerdo los tiempos que han calculado. O a los 15. Sí, sobre 10 a 10. No, Cuando lleguemos a 10, por ahí. Ok, cuando lleguen a 10 va a sonar una alarma, ya saben que están en 10, no voy a decir nada. Ya. ¿Ok? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Ahora justamente el tema sobre el que vamos a hablar es acerca de la comparación de la figura del fideicomiso del Project Finance entre diferentes países. Y mi nombre es Sebastián Malca y justamente voy a empezar hablando acerca de la naturaleza jurídica. Justamente ahorita lo que se trata de la subida es acerca de la autonomía del patrimonio, es decir, en comparación a estos países, qué tan autónomo es este patrimonio, o si es que lo es, cierto caso, si es que ya lo es. Por ejemplo, en el civil esto siempre vamos a tener de que es un contrato de confianza, es decir, no es un contrato común de hay una transferencia o ese tipo de cosas, sino acá encontramos una confianza, se le da confianza a una persona para que cuide de los bienes. Y bueno, como sabes, casi en todo lo que se hace lo mismo, que el objetivo es la inviolabilidad del patrimonio, es decir, de que los acreedores de las partes no pueden tocar ese patrimonio, es decir, solamente puede ser tocado por aquellas obligaciones que tengan el patrimonio, y no fideicomiso. Luego del caso de Perú. El caso de Perú, bueno, especifica en la ley de que justamente es un contrato de confianza, y esta está regulada por la Ley General del Sistema Financiero, y bueno, tiene las partes que casi toda Latinoamérica tiene, que tiene un fideicomitente, fiduciario y beneficiario. Tiene, bueno, los primeros 2 pueden responder ante obligaciones, tienen responsabilidades, y bueno, la clave acá es que sí hay una separación e inembargabilidad de los bienes de patrimonio autónomo. Bueno, en general esos primeros 3 van a ser bastante parecidos, es el caso de Colombia. El caso de Colombia lo llama un poquito distinto, le llama fiducia mercantil, ya no lo toma como un contrato mercantil, ya no lo toma como un contrato de confianza, pero es lo mismo. Hay 3 partes, es autónomo, nadie lo puede tocar, y es básicamente lo mismo, por ejemplo, en Space. Ya, de ahí México. México también justamente es casi lo mismo, se regula por algunas leyes. Acá se le conoce como negocio fiduciario. Y justamente lo interesante de los 3 países que ya hemos hablado es que ninguno de ellos, una persona natural, puede ser fiduciario. Ninguno de ellos puede ser el que administra. Siempre tiene que ser una entidad, en algunos casos autorizada por el CBS,
o en otro caso solamente una entidad autorizada, o sea, una persona jurídica. Cada uno tiene propias reglas, pero eso es algo interesante de esos tres. Ahora, con el siguiente, esto ya empieza a tener una diferencia. Por ejemplo, en el caso de Panamá y en el caso de Argentina, en ambos casos, ahí sí tú puedes ser una persona natural que sea dueña del fideicomiso, por así decir, tu propiedad limitada, como algunos lo consideran. Entonces, pero sigue teniendo lo mismo, a pesar de que una persona natural es quien la administra, igual tiene las mismas partes, el misma inviolabilidad y ese tipo de cosas. Ya, y ahora sigo del último, que es el más diferente de todos, que es el Reino Unido, que es básicamente el antecesor de todos estos. Acá se conoce como trust, no se conoce como fideicomiso. Y justamente acá, el trustee, acá sí tiene una propiedad directa de los bienes. Más bien acá lo que se llama es justamente, esta autonomía es un poco menos autónomo, en tanto acá sí existe la propiedad legal y la propiedad equitativa. El trustee claramente tiene la propiedad legal, la propiedad normal, real, sobre los bienes de su administración, mientras que los beneficiarios tienen una propiedad equitativa con respecto a lo que tienen que recibir ellos del fideicomiso. Y eso sería todo con ese tema. Gracias. Yo voy a continuar la exposición acerca de una comparación en 2 puntos. La primera es la protección de acreedores y la segunda es en la comparación con el modelo inglés. Los países que hemos visto del siglo como Perú, Argentina, México, Colombia y Panamá, la protección se logra a través del patrimonio autónomo. Los bienes y flujos del proyecto quedan fuera del alcance de los acreedores personales, del sponsor, del fiduciario e incluso de los beneficiarios. Esto es muy importante en Project Finance porque el repago del crédito depende del proyecto y no del balance del promotor. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la fiducia mercantil crea patrimonio autónomo, tales como el peaje o los pagos por disponibilidad. Y solo ese patrimonio responde frente a los financiadores. En el caso de México y Perú, es diferente. El fideicomiso organiza las cuentas del proyecto y la cascada de pagos. Es decir, primero se paga la deuda y después se da el remanente al sponsor. Y por último, en el caso de Panamá, la ley refuerza la inembargabilidad del patrimonio autónomo o del patrimonio fideicometido, precisamente para blindar el proyecto frente a acreedores externos. Sin embargo, en el Reino Unido, la naturaleza jurídica descansa en el trust. Aquí no se habla de un patrimonio autónomo, sino de una doble propiedad. En el trust, el trustee es quien aparece como dueño legal de los bienes, y los que realmente se benefician son los beneficiarios. Aunque el trust no tiene personalidad jurídica, esta doble separación hace que estos bienes queden fuera, protegidos de los acreedores que no forman parte del trust. Sí. En Project Finance inglés, entonces, se concreta en la Security Trust. El Security Trust es cuando un solo Security Trustee recibe todas las garantías del proyecto y los mantiene en trust para el sindicato de acreedores. De modo que las garantías siguen unificadas y estables, aunque cambien los participantes del préstamo. Entonces, como idea de cierre, podemos decir que en los países del civil law, la protección de acreedores se logra mediante el patrimonio autónomo y en la cooperación del modelo inglés sobre la doble propiedad del trust. Pero en ambos casos, el objetivo sigue siendo fundamental para el Project Finance, que es aislar los flujos y bienes activos del proyecto para proteger a los acreedores y ser viable el proyecto. Bueno, ahora pasaré a hablar acerca de la aplicación del fideicomiso en el Project Finance a través de las diferentes jurisdicciones que hemos ido analizando. Entonces, para comenzar con el caso del Perú, en el Perú el fideicomiso destaca por su capacidad de crear un patrimonio autónomo completamente separado de los sponsors. Esto garantiza que los activos y los flujos del proyecto estén jurídicamente protegidos y sean destinados exclusivamente al pago completo del financiamiento. Esta separación se refuerza a través de una administración profesional del fiduciario, lo que asegura la transparencia y el control técnico y la ausencia de conflicto de intereses. Asimismo, el Perú tiene una figura esencial, el cual es la organización de flujos a través de lo que se conoce como cash waterfall. Esto significa de que a través de las cuentas fiduciarias los ingresos se aplican siguiendo un orden de prelación. En primer lugar, se enfoca el repago de la deuda. Luego viene a los gastos administrativos y operativos. Y por último, el remanente es lo que recién va al bolsillo de los sponsors. Este mecanismo no solamente reduce los desvíos, sino que también mejora la previsibilidad y fortalece la confianza del proyecto. Asimismo, el fideicomiso integra garantías que ayudan típicas del Project Finance, como por ejemplo las sesiones de contratos, las hipotecas, los seguros, etc., lo que permite una ejecución mucho más ágil y reduce la vulnerabilidad frente a riesgos financieros, corporativos o reguladores de los sponsors y de la misma SPV. Ahora, por otro lado, tenemos Argentina. En Argentina, el fideicomiso cumple funciones similares, pero se adapta a un entorno de mayor volatilidad,
macroeconómica, política y jurídica. Su principal aporte se llama el ring fencing, que es decir, es el aislamiento total del patrimonio del proyecto respecto de los sponsors. En un país con un riesgo crediticio tan elevado, este blindaje es indispensable, ya que los bienes fideikometidos quedan fuera del alcance de los acreedores externos y no son susceptibles de ser objeto del proceso concursal en caso caiga alguno de los accionistas de la SPV. Ahora, a diferencia de otros mercados, en Argentina el fideicomiso llega a reemplazar incluso a la sociedad de vehículos, es decir, a la SPV, porque así de esta manera se ofrece una mayor protección, una menor burocracia y una administración mucho más ágil. En la práctica de la Argentina, se utiliza el fideicomiso de administración y de garantías para concentrar ingresos de, por ejemplo, lo que son las APPs, que también es un contrato que existe en Argentina, y se ejecuta también a través de una cascada de pagos estricta mediante cuentas recaudadoras, operativas, etc. Y asimismo permite reunir una serie de múltiples figuras de garantías, como ya mencioné anteriormente, que es la garantía inmobiliaria, la hipoteca, la cesión de derechos. En sí, ambos países cumplen una función clave, que es aislar el patrimonio del proyecto. Entonces, esto permite que los financiadores se concentren únicamente en la capacidad de pago del proyecto para que el cual genera los ingresos. Pues es justamente la lógica del Project Finance, que el repago depende del proyecto y no de los sponsors. Bien. Ahora vamos a hablar sobre el Project Finance, que se va a integrar también a esta herramienta caracterizada por deuda de largo plazo, participación de múltiples prestamistas y el uso de sociedades de vehículos como otros. Así, las SPV van a permitir a los patrocinadores limitar su responsabilidad al capital invertido y aislar los riesgos del proyecto. Además, el paquete de garantías se va a articular mediante debenture, que es una especie de bono que suele incluir fees y floating charges, que son precisamente cargos fijos y cargos fluctuantes, sobre todo los activos de la SPV. Y bueno, se va a complementar también con direct agreements, que son un tipo de contratos suscritos con contrapartes para determinar terminaciones anticipadas ante eventos o incidentes. Ahora bien, el trust va a aparecer aquí como un security trust. Y es una figura típica del comando bounty. En lugar de otorgar garantías separadas a cada prestamista, el ASPV va a otorgar estas garantías a un security trust, que las va a mantener en un trust para todo el ciclo. Bajo este modelo surge precisamente el Bear Trust, es donde el trustee va a ser el custodio del activo legal, pero los acreedores van a ser los beneficiarios económicos. Y esto va a permitir que las garantías no se significa. Cada vez que cambia el prestamista, no van a tener que cambiar, sino que lo van a poder aportar en cabeza del trust. En ese sentido, van a quedar aislados ante eventuales insolvencias y responsabilidades del trustee se van a regular en el security trust. O bueno, en español, el contrato. Ahora bien, unos ejemplos de security trust en el Project Finance son, por ejemplo, los Private Finance Initiatives, por los cuales el Security Trust va a estar orientado a proyectos como escuelas, hospitales, prisiones, carreteras, energías renovables y en financiamientos estructurados como colectivos, bonos cubiertos y en general financiamientos orientados. Bien, ahora pasamos a Colombia. La fiducia mercantil va a cumplir este rol equivalente. Tenemos a la ley 08 del 2012 que va a exigir que los recursos, tanto públicos como privados, se van a derivar a un patrimonio fiduciario, convirtiendo así la fiducia en un eje central para el marco colombiano. Por su parte, los contratos de concesión, tanto uno como varios contratos de fiducia, van a recibir todos los flujos del proyecto y aplicar esas reglas de cascada para priorizar operaciones, deudas, reservas, excedentes. Y en esos mismos patrimonios también se van a centralizar las garantías dirigidas a todo cuentas de reservas, derechos de step-in y mecanismos de sustitución del ente. Así, las APPs y la fiducia va a permitir que el Project Finance resalte. Ahora, continuando con la comparación de comiso en el Project Finance, yo voy a hablar sobre México y Panamá. En México el sistema es considerado confiable porque existe regulación clara y especializada, además de instituciones y programas públicos que operan en el fideicomiso. Entonces el fideicomiso es considerado como el eje jurídico central en México. ¿Por qué? Porque concentra todos los métodos de pago y prioriza una cascada de pagos importante en el siguiente orden. Primero operación, luego deuda, luego reservas y luego utilidades. El sistema está reforzado, como mencioné, por instituciones públicas, como puede ser el FONARIN, que es el Fideicomiso Nacional de Infraestructura,
que es un fideicomiso público que sirve para, como principal herramienta para construir y apoyar la infraestructura del país. Ahora en Panamá el Project Finance trabaja con un fideicomiso en lo que el ingreso se transfiere a un fideicomiso llamado Fideicomiso de Administración y Garantía, creado por la Sociedad de Propósito Especial, y los ingresos del proyecto se dirigen directamente al fiduciario, que los reparte de una forma muy similar a la que mencioné para México. Ahora, también es utilizado el fideicomiso en Project Finance como garantía que permite una ejecución extrajudicial fácil, considerándolo una ventaja ante recurrir al sistema judicial. Luego también puede ser un vehículo de titulización para conseguir fondos para el proyecto, porque el fiduciario emite títulos respaldados por los activos constituidos en fideicomiso, y adicionalmente se puede usar para asegurar que los desembolsos se realicen solo en medida que avance la obra y se cumplan los hitos acordados en fideicomisos de administración para proyectos de construcción o infraestructura. Gracias. Gracias. En primer lugar, felicitarnos por haber sentido exactamente su tiempo, que es un tipo de esfuerzo con el tiempo, pero de investigación larga. Tengo algunas preguntas. La primera es, ¿cuál es la problemática no identificada? Que vemos que hay diferentes legislaciones que tienen leyes más específicas acerca del fideicomiso y después puede apuntar directamente la aplicación del fideicomiso en el Project Finance. En cambio, en países como Perú, la legislación de fideicomiso está diversa. Tenemos en la parte de la Superintendencia de Mercado de Valores y Regulaciones, ley de mercado de valores, perdón, y también está en la parte de la ley general del sistema financiero. Entonces, la problemática es esa, de que en Perú debería haber una ley conjunta para que se pueda regularizar el fideicomiso como una figura unánime para evitar también debates doctrinarios que también hay en la doctrina peruana, que es, por ejemplo, de que si se trata o no se trata de una transferencia real de bienes al patrimonio fideicomitido, etc. ¿Cuál es la propuesta de ustedes a partir de ese problema? Sistematizar todas las actividades que actualmente existen y no solo mecanismo legal, como hacen en una ley que regule el fideicomiso. exactamente. Y propone sangue, digamos, la estructura ordinaria que puede haber ahora, o la jurisprudencia puede haber tiene. Claro, profe, y también poder, así como México, implementar ciertas instituciones que ya funcionan allá de manera bastante eficiente, como la del FONADIM, que sería una buena idea para poder justamente, al momento de las EVPs, poder depender un poco más de fondos del Estado, que sean directamente creados para eso, más que usar financieros a bancos. Porque en general, para el Estado, o sea, que el punto es que sea la obra lo más como eficiente posible, o sea, eficiente costos y calidad. Entonces, de esa forma ayudaría también eso, para que sea más eficiente con respecto al gasto. Había mencionado también la protección a los acreedores, caso de los fideicomisos. Si no hay una ley específica, ¿cómo se logra esa protección? En este caso, por ejemplo, lo que he venido hablando es que se crea un patrimonio autónomo en los países del sur y lo que hemos visto que son mayormente los latinoamericanos. Y la comparación que dimos con Reino Unido fue que ellos lo que hacen es la doble propiedad. La doble propiedad es que un trustee lo que hace es que es el dueño legal y los beneficiarios son, bueno, los que se benefician son los beneficiarios, pero como tal existe el dueño legal que ya es el trustee. Aparte, hemos visto también que, o sea, en la práctica a veces puede cuestionarse, digamos, el origen del fideicomiso, no sea el contrato del fideicomiso, y eso para demorar el proceso de ejecución. Entonces, también con una ley especializada podríamos tener un proceso de ejecución más rápido, como existe en Panamá, por ejemplo, que representa una ventaja ante la otra opción que es acudir al sistema judicial, ¿no? O sea, prácticamente, digamos, que tenga un valor efectivo más amplio e inmediato. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de que sea una persona natural o una jurídica?
es algo que en algunos países, persona jurídica y otros, como Argentina, Panamá, persona natural. ¿Está caso de contar también en cada uno de esos esas realidades? Claro, bueno, no es que uno sea perfecto y uno mejor que el otro, claramente cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el caso de los países que usan solamente instituciones regularizadas, lo hacen por una suerte de tener más control, o sea, más seguridad. Es una empresa grande que ya es parte del sistema financiero, entonces que sea lo único que va a hacerlo porque ya tiene la experiencia, o sea, esas cosas. Pero eso también aumenta los costos de transacción, o sea, en el sentido de que contratar con ese tipo de institución para que sea el fiduciario te va a aumentar los costos, claramente va a ser un costo mucho más grande de la persona natural. Y ahora en el caso de personas naturales, claramente el costo es más bajo, puede que haya un poquito menos de protección, pero en general siempre sí, si es que ya estuviera establecido de que las personas naturales podrían hacerlo, habría personas que hacen ese negocio, lo cual podría incluso bajar costos de transacción manteniendo, no la misma, pero un parecido nivel de seguridad. Entonces yo creo que en general siempre sí lo mejor es dejarlo, o sea, es un punto medio, o sea, dejar que la persona elija el fideicomiso mediante quién va a ser administrado. Porque claramente si es una empresa grande y quiere hacerlo mediante una institución grande, que es el fiduciario, entonces que lo haga. Pero si una persona, no sé, que no tiene las capacidades o no desea gastar tanto dinero en eso, entonces que pueda optar por que una persona natural sea el fiduciario en vez de una institución grande. Y complementando eso, por ejemplo, en el Reino Unido, lo que no se tiene, el trust no tiene personalidad jurídica. Entonces, hay una pequeña confusión, por ejemplo, en países latinoamericanos, hasta donde se agota, ¿verdad? Pero en el Reino Unido lo que hace es que la doble separación logra esta situación, por así decirlo. Aunque no tenga personalidad jurídica, la doble separación lo que hace es que el trustee y todos los bienes que le confían al proyecto no afecten no afecte solamente ese patrimonio, que lo podemos decir así. O sea, no va a llegar a afectar a los acreedores. También había, o sea, autores que argumentaban precisamente sobre personas jurídicas o personas naturales que para fomentar, digamos, el uso del fideicomiso no se sea exclusivo a empresas grandes o a asociaciones de bancos financieras, también que lo pueda administrar una persona natural en el sentido para negocios más comunes o empresas más pequeñas. Entonces, puede ser, digamos, que sean ambos, dependiendo del tamaño y del dinero que se maneje, y de esta forma también se puede fomentar el uso del fideicomiso. En Perú, ¿cómo se aplica eso? ¿Es una persona jurídica o persona? Perú son personas jurídicas. La SBS determina una lista específica de quiénes son las personas que pueden ser fiduciarias. Pues las entidades fiduciarias, muy pocas veces, creo que Cofidis también puede ser fiduciaria, algunas entidades financieras, pero es bajo la expresa autorización de la SBS. O sea, la SBS, al que tienen ustedes, quiere ser conservadora, no solamente que sean personas jurídicas, sino las que ella expresamente señala. Sí, o sea, siento que es una figura, o sea, en base a la investigación, es una figura muy compleja, los contratos de fideicomiso son realmente muy extensos, y no solamente se regulan bajo la legislación, sino también bajo la voluntad de las partes. Entonces, a fin de que no haya ningún mal uso de este patrimonio fideicomitido, como por ejemplo, meter los activos en este patrimonio para evitar conflictos legales que tiene la empresa, con uso de mala fe del fideicomiso, es importante ese tipo de regulaciones que tiene la SBS. Tal vez el que se permita usar personas naturales pueda ser conveniente para personas naturales mismas que quieran armar un tipo de fideicomiso, pero como no es algo tan común, siento que igual, si se llegara a esa intención, debería ser regulado, tal vez por la misma SBS o por otra entidad. Pero la regulación es importante. Pero si fueran personas naturales, debiendo más de 30 millones de habitantes, la super tendría la capacidad operativa para fiscalizar las personas naturales. Es decir, la realidad peruana permitiría que haya personas naturales que administren grandes patrimonios. Claro, no, ¿No? por eso ¿Qué podría pasar? o sea, podrían haber fiduciarios ilegales, o sea, ¿Qué harían esas fiduciarias ilegales? hacer el mal uso del patrimonio fideicomitido, aprovecharse de los activos de los fideicomitentes y Existe no. mucho riesgo Claro, existe mucho en riesgo. Perú para que sea algo personal natural.
En Argentina, ¿cómo han mitigado esos riesgos? A través del ring fencing. Igual se separa a través de un patrimonio fideicometido. Pasa que en Argentina está regulado a través del Código Civil, porque es el Código Civil Comercial. Entonces, no hay una autoridad como la SBS que regule específicamente a los fideicometidos. O sea, es al fideicomiso, al fiduciario. Es a través netamente del Código Civil Comercial. Para ir terminando, ¿qué diferencia sustancial encuentran en la aplicación de los fideicomisos para el Project Finance en todos los países analizados? Pero, ¿cómo es la diferencia sustancial? En todos los países. Precisamente sobre tu pregunta también, la cuestión de Panamá, que puede ser administrado un fideicomiso como una persona natural, creo que es algo interesante y algo que, como usted también comentaba, difícil de aplicar acá, ¿no? Precisamente por la dificultad de eso y que puede ser mal usado el patrimonio y no cumple su propósito, que es finalmente protegerlo, ¿no? Proteger a los acreedores, a los que han financiado el proyecto. Listo, muchas gracias. El grupo 3, no creo que grupo 6. ¿Por qué crees que la Copa Libertadores bacán, ¿no? Déjame dibujar. Parece un satélite. Oh, sí. Pero un pistón. Oye, perfecto. ¿Este ya cerrado por la Molina? Fíjate, el tráfico hoy día va a ser el tráfico. No, porque en el 2019 hubo un partido. O sea, tipo Flamengo contra River Plate. Pero finalmente. Yo fui. Estuve en el estadio. ¿No vas a ser ahora? No, no vamos a estar. Estoy hablando. Allí. Vamos con el grupo 6, se presentan cada uno, no sé si quieran un podcast que les avise un tiempo antes o... Sí, profe, por favor. Igual cuando lleguemos a ir. No me hace nada, un solo ruido y saben que casi 5 minutos. Pueden. Adelante. Buenos días con todos, nosotros somos el grupo 6 y el día de hoy vamos a plantear nuestro proyecto de investigación titulado El rol de las instituciones públicas y privadas en el desarrollo de infraestructura, y para ello vamos a comparar el sistema británico con el sistema peruano. Dale, continuamos los temas que vamos a desarrollar a lo largo de la exposición. No, para comprender la trascendencia de nuestro tema, debemos fijarnos en el principio fundamental de que todo desarrollo trae consigo crecimiento económico y social. Sin embargo, actualmente existe una significativa brecha de inversión que los presupuestos públicos por sí solos no pueden subsanar. Es decir, el Estado en ciertas ocasiones no puede brindar servicios pobres de calidad que no cuentan con la experiencia o con los medios suficientes para poder hacerlo. Ante esta realidad es que las instituciones público-privadas han emergido como un mecanismo global predominante. Es así que, como sabemos, las APPs que se desarrollan a través de contratos de largo plazo
celebrado entre el sector privado y entre el Estado, que igual lo reside en la transferencia efectiva de riesgos y en la eficiencia del sector privado que tiene para poder realizar ese tipo de proyectos. Precisamente la necesidad de optimizar este mecanismo en el contexto nacional peruano es lo que justifica la elección de nuestro tema. La urgente necesidad de cerrar la brecha infraestructura en países como Perú exige la evaluación del poder más efectivo, y es por ello que nosotros hemos decidido realizar la comparación con Reino Unido, que son los pioneros en las APPs, que no ha sabido emplear correctamente estas APPs para generar una buena infraestructura. Con su modelo de iniciativa de financiación privada es la referencia global en proyectos y en la gestión de riesgos. Bueno, entonces contrastar la experiencia británica de sus aplicaciones técnicas permite explicar mejores prácticas y los desafíos institucionales que deben corregirse para asegurar la sostenibilidad de las futuras APPs. Bueno, de esa manera todo nuestro análisis está enfocado a responder la siguiente pregunta, que es ¿en qué medida las asociaciones público-privadas contribuyen al desarrollo de la infraestructura en Perú en comparación con la experiencia de Reino Unido bajo el modelo de Private Finance Initiative y qué lecciones pueden extraerse de la evolución y de los reformas digitales? Bueno, el tema que nos reúne hoy es súper importante y para responderlo primero tenemos que comenzar preguntándonos por qué surgen las APP. Para responder esto debemos partir por definir con exactitud qué son. Según la guía de referencia elaborada por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID, una APP es un contrato a largo plazo entre una parte privada y una entidad gubernamental para la provisión de un activo o servicio público en el que la parte privada asume un riesgo importante y la responsabilidad de la gestión y la remuneración está vinculada con el desempeño de la misma. Teniendo esta clara esta definición, se desprenden otras preguntas. ¿Por qué son necesarias? Siguiente diapositiva, por favor. Basados en la información analizada, surgen tres razones estratégicas. En primer lugar, el cierre de brechas y eficacia y eficiencia en servicios. Las APP son herramientas clave para que el Estado cumpla con sus obligaciones. Según Proinversión, estas asociaciones ayudan al Estado a ejecutar proyectos y brindar servicios públicos, los cuales son vitales para reducir el déficit de infraestructura pública. El objetivo no solo es construir, sino asegurar la calidad y la competitividad. El segundo punto es de que es una alternativa financiera y distribución de riesgos. ¿En qué sentido esto? En contextos de recursos limitados, como en el caso de nuestro país, las APP funcionan como una alternativa al financiamiento para ejecución de proyectos, también como menciona Proinversión. Permiten transferir los riesgos a la parte privada, quienes suelen tener mejor capacidad para gestionarlos en ciertas cosas, vinculada a su ganancia y desempeño real del servicio. Y finalmente tenemos la respuesta a contextos de crisis. El especialista Juan Carlos de los Heros resalta la importancia de combinar capital público y privado en relación a su proyección de cara al futuro, especialmente en épocas de crisis financiera global donde la inversión estatal solamente no es suficiente. En conclusión, las asociaciones público-privadas surgen de la necesidad de potenciar la capacidad del Estado con la eficiencia y capital del sector privado, permitiendo materializar obras que benefician directamente a todos nosotros ciudadanos. Bien, ahora vamos a ver cómo es que es este modelo de APPs en Reino Unido. Ya. Primero, un breve contexto histórico que se puede resumir en 4 puntos clave. En primer lugar, las APPs, o lo que vendrían a ser en Reino Unido conocidos como Private Finance Initiative, empiezan en 1992 bajo el gobierno de John Major, con la justificación de que se necesitaba modernizar los activos públicos, ya que no había habido una inversión en bastante tiempo, lo que había generado que estos se deterioren, ¿no? Entonces se necesitaban mejorar esos activos, pero no había suficiente capital del Estado, entonces se buscó la colaboración con los privados. Había beneficios para todos, ¿no? Que es como el Estado obtenía su infraestructura nueva y el privado obtenía oportunidades de inversión.
Sin embargo, esta no fue un modelo nuevo, por así decirlo, porque esto ya había sucedido antes, en los años 80, cuando ya había habido construcción de infraestructura mediante la colaboración de privados y estatales, en donde se desarrolló, por ejemplo, el puente Isabel II, el puente Isla Sky y túneles que conectaban Reino Unido con Francia, ¿sí? Además, en la década de 1900, a raíz del éxito que se tuvo en los años 80, fue cuando UK lanza este nuevo modelo y se vuelve exitoso, entonces empiezan a surgir muchos proyectos bajo este modelo que desarrollaron bastante infraestructura en UK. Ahora, ¿cómo es el modelo? Primero hay que entender tres conceptos clave. Primero tenemos el PPP, que es el Public-Private Partnership, que es básicamente lo que vendría a ser aquí las APPs en general, el concepto en general. Después tenemos el PFI, que es el Private Finance Initiative, que es un submodelo dentro del PPP, en donde el propósito es trasladar la inversión inicial del proyecto al privado, ¿no? Y más adelante es el Estado quien hará un repago en el plazo de 25 o 30 años. Y después, en 2012, a raíz de las críticas que sufrió el PFI, se reformuló el modelo para poder priorizar la transparencia en el ámbito financiero y se creó el PF2, que es el Private Finance 2, básicamente. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? La PPP no está eliminada como tal en UK, sino solamente este submodelo. Hay otros modelos dentro de las APPs en UK, pero este submodelo específicamente ya no se va a utilizar. ¿Por qué? Bueno, a partir de 2004 en adelante empezó a bajar el uso. ¿Por qué? Porque hubo una crisis financiera y altas regulaciones bancarias, lo cual hizo que hubiera más costo en el desarrollo de los proyectos, y esto obviamente afectaba el concepto de valor por dinero, pues ya no era, el proyecto PFI ya no era como lo más eficiente para desarrollar la infraestructura. Además, se consideró que no había suficiente investigación. Aparte, a pesar de que el modelo llevaba años implementándose, se consideraba que no había suficiente información sobre su beneficio real en la sociedad. Y se consideró que era un modelo poco flexible y bastante complejo, lo que generó que en 2018 se generara su eliminación por completo. Sin embargo, a la fecha todavía siguen habiendo proyectos que están bajo esta modalidad, que se van a respetar, se tienen que terminar cumpliendo, y se calcula que hasta 2040 se seguirá pagando todos los proyectos que estén bajo esta modalidad. Ya, ahora yo voy a hacer una comparación con el modelo de las APPs en el Perú. El modelo peruano, por su parte, en el sector privado está encargado de financiar, diseñar, construir y operar la infraestructura, y por su parte, además, hace el pago inicial, y por su parte el Estado es quien identifica que hay una necesidad pública de realizar una APP, y es quien estructura el proyecto, licita, adjudica y supervisa la ejecución. Principalmente existen dos pagos que se le hace al concesionario. El primero es el pago anual por obra, el pago que comprende la suma destinada a cubrir los costos de construcción, mejoramiento, rehabilitación de la infraestructura según el alcance del proyecto. Y este pago se encuentra condicionado al cumplimiento de los hitos verificables, obviamente estándares de calidad, lo que incentiva que la obra se entregue a tiempo y de manera adecuada. Y por otro lado está el pago anual por mantenimiento y operación, que está orientado a financiar los costos de operación y mantenimiento a lo largo de la vigencia de la concesión. Bueno, acá hay un cuadro que ejemplifica por sectores las brechas de infraestructura desde el 2016 hasta el 2025. En total, el cierre de la brecha en este lapso es de 159.549 millones de dólares.
El mayor déficit que podemos ver acá es en el sector transporte y en el sector energía, y se menciona que el cierre de esta brecha total implicaría una inversión anual del 8,27% del PBI, lo que significaría que se tenía que desembolsar 15.955 millones de dólares al año. Y bueno, actualmente el PBI está del 3,4%. Sí. Bueno, esto lo hemos sacado de la fuente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura, el AFIL, y en la misma fuente también se menciona que en este caso, para reducir la brecha, sería necesario las APPs. Cuando una APP está bien estructurada financieramente, es posible incrementar la provisión de los servicios de calidad, trasladar al sector privado los riesgos, que eso se pueda gestionar, y diferir los pagos asociados a la construcción, en contraste con el tema de la obra pública que exige los desembolsos inmediatos. Entonces, con las APP se podría reducir esta brecha. Ya, ahora le doy paso abajo. Ya. Para comenzar con la comparativa entre el modelo de Reino Unido y el modelo peruano, tenemos tres grandes diferencias para tratar de abarcar lo más importante. Primero tenemos las influencias, tanto del sector privado como del sector público. Como mencionó mi compañera, en el sector público, no, perdón, para el sector privado, para el Reino Unido, tenemos las PFI, ¿no? Son las Project Finance Initiative, disculpen en inglés, por las cuales el sector privado se hace cargo del 100% o casi la totalidad de los gastos que acarrea la actividad o el proyecto en sí, ¿no? Y que al final del proyecto se verá retribuido con algunos bonos, algunos pagos, pero esto a largo plazo. En cambio, en el Perú el sistema es mixto. ¿A qué me refiero con esto? Que tanto el privado como el público se encargan de un aproximado 50-50, más o menos, en cuanto a la materia económica. Siguiente, por favor. Pues la diferencia de dos es con los riesgos. En el papel es lo mismo. En el papel, tanto el privado como el público asume el que mejor posicionado está, tanto para el Reino Unido como el Perú, y como para el Perú. ¿En qué se diferencian? En que en el Reino Unido esto se cumple. En el Reino Unido, quien asume el riesgo realmente es quien está mejor posicionado. En el Perú, no. En el Perú, eso es lo que se dice en el papel. Pero hay corrupción detrás, intereses privados y públicos detrás. Porque recordemos que para que se dé una APP, para que se concesione, perdón, para que exista el proyecto, tiene que haber una negociación entre altas esferas del sector público y privados con gran influencia. Entonces, muchas veces ocurre que eso se termina gastando más que nada en intereses personales y asume el riesgo, en verdad, a quien mejor le convenga, a diferencia del Reino Unido, donde realmente asume quien mejor posicionado esté para ello. Eso es corrupción mafia que refleja cómo está el Perú actualmente en todo el aparato estatal, cómo se maneja de la presidencia de la República hasta lo más bajo que hay, ¿no? Y la diferencia entonces es la experiencia institucional para la toma de las decisiones y perdurabilidad en el tiempo. Tanto el Perú como el Reino Unido, por ejemplo, con los ministros de Economía o el canciller de la Hacienda en el Reino Unido, que es el similar, se van cambiando bastante seguido. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el Perú se cambia más que nada de ideología, de proyecto, con la visión, etc. En cambio, en el Reino Unido se mantiene una idea por el paso de los tiempos. Y eso se ve reflejado en el desarrollo de las APPs. También es importante mencionar que el Reino Unido tiene una vasta experiencia en el tema, son los precursores de esto, y empezaron con las APPs hace ya 35 años, y el Perú ya tiene poco tiempo. Gracias. Bueno, para finalizar con nuestra exposición, quiero hablar acerca de las 30 segundos. Claro, en síntesis, las asociaciones público-privadas no funcionan solo por su financiamiento, o por su liderazgo institucional, o una buena asignación de riesgos. El ejemplo del Reino Unido, por ejemplo, que con su modelo muestra esto claramente. Ellos tuvieron buenos resultados iniciales porque contaban con estándares institucionales. En el caso peruano tenemos que hablar claramente del potencial que existe, pero el desempeño es irregular. Esto se debe a problemas como mala formulación de proyectos, muchas adendas, alta rotación de funcionarios y debilidad de gobernanza. Para fortalecer
el modelo peruano se requiere de 3 pilares así. La mejor planificación, el mejor manejo de riesgos y fortalecer capacidades del Estado, asegurando estabilidad de funcionarios y fiscalización fuerte y mayor transparencia. En sí, eso es lo que necesita el modelo peruano en comparación al modelo británico. Listo, gracias. Una sugerencia para los demás grupos, ya se ha dicho también antes, no gasten tanto tiempo, en la parte general del tema, sino dediquen más a la parte sustancial. Corazón. Son más de 5 minutos hablando del tema. Con el corazón, y se ha perdido de conocer todos la parte moral, ¿no? Nuclear de después. Digamos, en cuanto a las preguntas, se mencionó que en el 2018 se eliminó el mecanismo, ¿no? Cuando dicen que siguen, pero aún así siguen, ¿se refiere a que los contratos que están suscritos o que están adjudicando nuevos? No, lo que pasa es que ya habían contratos suscritos antes de que se termine. Han quedado en que se va a respetar y es. Nuevos, ya no hay nuevos. Ya no hay nuevo. O sea, ya dejaron de hacer APP. Sí. No, APP no, solamente ese modelo en específico. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el PFI que se ha eliminado en el Reino Unido y las APPs en Perú? Bueno, en sí, hay características las cuales podemos agarrar como diferencias, como por ejemplo que en el BFI tuvieron buenos resultados iniciales, pero estos contaban con altos estándares institucionales, sí, pero también tenían varios costos a la larga. Sin embargo, el peruano también no cuenta con... No podría repetir. Claro, que el BFI primero tuvieron buenos resultados al principio, porque contaban con Pero ¿cuál es la diferencia entre el PFI y el APP? altos estándares institucionales que tenían al principio, pero tenían altos costos fiscales. Mientras que en el Perú, los problemas eran la mala formulación de proyectos, muchas agendas y alta rotación de funcionarios, la debilidad de gobernanza y riesgos de corrupción. También tiene altos costos fiscales. Una APP también tiene altos costos fiscales. Sí, pero hay una comparativa entre los dos. ¿No? Una comparativa entre los dos. O sea que... Bueno. Ya con otra diferencia. Me parece de que, o sea, como mencionas, está como que hubo un tema fiscal, especialmente con el PFI. O sea, me parece que en el PFI se articulaba de cierta manera que era tributariamente menos provechoso en ciertos casos de que se aplique un modelo de obra pública por completo. Cierra en el Reino Unido. Se cierra en el Reino Unido porque de cierta manera se acorta la brecha de infraestructura que hay con el modelo PFI. A partir del 2002 empezó el PF2. Entonces, con la intención de corregir, pero al final se queda en el hecho de que solo vamos a seguir con lo que ya hemos celebrado, los productos que hemos celebrado. ¿Qué cosa tenía el PF1 mal? Que llegó al PF2 y que el PF2 no solo no corrigió, lo que de repente lo agravó, que generó que lo cierre. Me parece que fue un tema basado en el tema tributario, más que todo. Tema tributario. Sí. Me parece que fue en el tema de los costos de que, o sea, qué significaba hacer un project finance a diferencia de una obra pública. O sea, me parece que en el caso británico, estoy casi seguro de que llegó a veces en momentos a costar más un project finance que hacer una obra pública, por un tema contable. Project Finance, PFI. El PFI, sí. Pero el PFI siempre, la APP siempre va a ser más cara que una obra pública. Comprar una carretera concesionada en Perú, una carretera administrada por autoridades, la inversión que hace el privado es mucho mayor a la que hace el Estado. Siempre va a ser más costoso.
Y va a ser más costoso porque el Estado no invierte. O sea, si tú tienes una casa que no la mantienes, y otra que sí la mantienes, ¿qué va a gastar más en mantenimiento? Mantienen. Si no es más caro. Profe, pero a lo que se refiere justo. Camila, la misma pregunta. Creo que eran por los altos costos financieros. Los Los altos costos financieros. Y creo que la transferencia de riesgo no está muy bien definida. bajo habló de que la transferencia de riesgos en el Reino Unido era mejor, por ejemplo, la transferencia de riesgos en papel, pero dice que es mejor el riesgo. Entonces, ¿cómo va a ser una razón para eliminar? Creo que teóricamente sí está para subir el riesgo, pero en la práctica, al curso de los años, esa función del riesgo no era tan efectiva, había tenido visión. Listo, muchas gracias al grupo 6. Oye, esto es que me Sí, profe. Ya estamos listos. Vale. También nos podría avisar cuando. Sí, ajá. Recuerden, digamos, el grupo anterior, en muchos títulos no pudimos terminar de explicar la parte importante. Bajo tengo que correr al final, el César no tuvo mucho tiempo de explicar. Yo no les voy a decir nada de su función, como les había dicho, pero disfruyen la nota. Especialmente que hablen de cosas que no tienen mucha relevancia para efectos del tema de investigación. ¿Bien? Listo. Buenos días, profe y compañeros. El día de hoy vamos a exponer el proyecto IRSASUR Tramo 2. Bien, ¿en qué consiste? El proyecto IRSASUR básicamente forma parte de la iniciativa para la integración de la infraestructura regional sudamericana. ¿Cuál era su objetivo? Conectar Brasil mediante una vía transoceánica con Perú. En este caso, el tramo 2 alcanzaba desde Urcos, que es un distrito de Cusco, hasta Inambari, que era un distrito de Madre de Dios. Esto se realizó bajo el esquema de una APP que es como la modalidad de la cofinanciación. Es decir, que el Estado y el privado compartían responsabilidades. ¿Cuál era el objetivo del tramo 2? Básicamente reducir los tiempos de viaje, mejorar la integración y facilitar el comercio y el turismo. ¿Por qué nosotros llegamos a elegir este proyecto? Porque se cuestionaron los costos finales,
existían muchas adendas contractuales y había un incremento de costos modificando las condiciones. Pero ahora yo les voy a hablar acerca de la problemática que hemos planteado en esa investigación. Y bueno, la primera problemática que planteamos es la falta de estudios de rentabilidad adecuados y la sobreestimación de ganancias en los tramos 2 de IRSA Sur. Esto se debe a que el proyecto fue aprobado con unos estudios técnicos previos. Entonces, esto a la larga generó que se realizaran 8 adendas al contrato original. Luego también vimos de que en su momento estaba el sistema de SNIP, que se encargaba de ver la viabilidad del proyecto, y este sistema fue cambiado a inversión P, por lo que se evidencia de que en realidad el sistema no funcionaba bien. Y finalmente también nos dimos cuenta que desnaturalizaron la figura del Project Finance, porque esta figura se sostiene en que se puede recuperar a través de los flujos de caja invertidos y que también los riesgos sean divididos cuando es cofinanciado entre el Estado y el concesionario. En este caso no pasó así, totalmente se responsabilizó el Estado y bueno, esas son las problemáticas que encontramos. Bueno, soy el profesor Cristian Huanca y ahora voy a hablar sobre el análisis de los resultados del tráfico y de la recaudación. Primero, con respecto al análisis del tráfico, podemos ver en ese gráfico elaborado por Ocitran la participación del tráfico por tipo de vehículo entre los años 2013 a 2024, lo cual está representado en miles de unidades. En las barras de color rojo podemos ver los vehículos livianos y en las barras de color verde los vehículos pesados, siendo que desde el inicio de la operación de la obra el tráfico vehicular ha venido de manera ascendente, a excepción de los años 2020 y 2023, donde hubo un decrecimiento en el uso de la vía. Esto se debió a factores externos, como por ejemplo en el 2020 la pandemia y la falta de movilidad en esa época, así como en el 2023 por el cierre de carreteras, por las marchas en esa época, por situaciones políticas. Con respecto a 2021 y 2024, fueron los años en los cuales hubo mayor transitividad en esta vía, siendo que hubo más de 300.000 vehículos que circularon al año. Para los años siguientes se pronostica de igual manera que la cantidad de vehículos que circulen sea superior, por lo cual de igual manera se pronostica un pago anual por mantenimiento de operación superior y mejoras en la vía. Ahora, con respecto al análisis del cofinanciamiento de la obra, igual este gráfico también fue realizado por Ocitran y contiene el cofinanciamiento otorgado por el Estado, que contiene el pago y el pago entre los años 2008 al 2024. Ese valor está representado en millones de soles y en color rojo podemos ver el monto realizado por concepto de pagos por parte del Estado y a partir de que la obra empezó la etapa cooperativa, empezó con el pago del PAMA. Bueno, podemos ver finalmente que en el año 2024 ya no se realizó el pago alguno del PAMA porque no se realizaron ya obras respecto a esta carretera, pero sí se realizó el pago del PAMA. Debo mencionar para finalizar que a la fecha, al 31 de diciembre del 2024, no ha habido recaudación por tema de peaje, ya que a pesar de que la estación de 15.000 ya se encuentra construida, a la fecha no se ha reconocido el peaje por problemáticas y un cuello de botella operativo con la estación de peaje de Yanacancha. Bueno, ahora vamos a hacer una comparativa respecto al proyecto IRSA Sur con otros proyectos que se han realizado en diferentes países. Primero vamos a comenzar con el Eurotúnel, que es un proyecto autofinanciado que une a Francia con el Reino Unido. Por temas de tiempo vamos a hablar principalmente de las diferencias, las problemáticas. En el Eurotúnel, si bien es cierto, tuvo retrasos constructivos, existieron sobrecostos, también hubo mucha competencia, es decir, también se sobreestimó precios como en el caso de IRSA Sur, ya que había competencia ferroviaria y baja demanda. La diferencia es que aquí, al ser autofinanciado a comparación de IRSA Sur, que era cofinanciado, tuvo una gran deuda, pero pudo salir a flote por rentabilizarse a lo largo del tiempo el proyecto. Tuvo una reestructuración financiera que, si bien es cierto, tenía falta de pago a los bancos, la concesionaria sale a flote y se rentabiliza.
Luego, respecto a Túnel El Melón en Chile, que es un proyecto que unía el centro con el norte de Chile, más que nada por temas comerciales mineros, ya que en el norte de Chile había mucha minería. Los principales problemas es que tuvo retrasos contractuales y retrasos de construcción, existían problemas sociales, también hubieron sobrecostos por el tema del COVID-19, que si bien es cierto, la concesionaria le pide al Estado que hubieron sobrecostos y que el Estado asuma, el Ministerio de Obra Pública no le acepta el reclamo y respeta el sistema autofinanciado, lo cual debió de ser igual, debió de tomarse este modelo en el tema de IRSA-Sur tramo 2. Respetando también el riesgo que, o sea, como señala el Estado chileno, él le dice que, bueno, él era el agente privado y que al firmar el contrato de concesión, el privado asumía cualquier tipo de riesgo que hubiera en la construcción y en todo el proceso del proyecto. Ahora, respecto a la autopista al Mar 2, que es un modelo cofinanciado en Colombia, señala que tiene la mejor licitación pública, que existían varios postores a comparación de Perú, y que es el primer APP con financiamiento chino, con el mejor cierre financiero multicontinental. Y mantiene también el cobro de peajes uniforme a lo largo del tiempo, con pagos por disponibilidad a comparación de IRSA-Sur, y tiene un control de sobrecostos a lo largo de la construcción. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del caso de España, que es la autopista AP7 desde Barcelona a Tarragona. Este proyecto es interesante porque fue la primera autopista con peaje que se realizó en 1967. Este proyecto además se asemeja un poco a lo que ha sido el proyecto de IRSA-Sur, debido a que ha habido una desnaturalización de la modalidad como tal. Este proyecto inició como una obra pública, sin embargo, debido a los altos costos, se pasó a un Project Finance, en el cual es autofinanciado por peajes. Sin embargo, en este caso, lo que ha habido es que no se han establecido plazos nacionales, por lo cual este proyecto se ha venido alargando tanto que, bueno, sucedió de que además, como no ha estado bien estructurado el tema del contrato, han ocurrido varios errores. Entre ellos, algo que se destaca, no tanto como error, sino dentro del proyecto como tal, es que la proyección de los peajes no fue lo estimado o proyectado como tal. Entonces, lo que ha pasado es que el Estado ha tenido que asumir ese riesgo, por lo cual no ha sido tan exitoso como tal. Luego tenemos el caso de Argentina, que es el programa de infraestructura vial productiva, que no es propiamente un Project Finance, sin embargo, a veces dentro de ese programa como tal, sí se utiliza. Sin embargo, acá, algo que se asemeja mucho a la problemática que tenemos en Perú, es que el Estado asumió demasiados costos y, bueno, como tal, se desnaturaliza también. Pero tenemos un caso que sí ha sido exitoso, que es el de México, que es el Circuito Exterior Mexiquense, en el cual tuvieron una estructura financiera sólida debido a que se ubicaron en 3 puntos estratégicos en los corredores industriales, además de que ello disminuye también el tráfico de la capital. Pero también observamos de que en este caso el Estado fomenta la continuación de estos proyectos debido a que CONADE redujo el riesgo percibido de los bancos comerciales y que, bueno, también hubo un buen cumplimiento de pagos a tiempo, mantenimiento, y bueno, como ya comenté, había un alto flujo de caja por la alta demanda, por lo cual era un proyecto atractivo como tal. Bueno, pasamos a conclusiones. Entonces, para un resumen de lo que fue IRSA-Sur tramo 2, tenemos que hay una corrupción sistemática, hay una exoneración irregular de supervisión, también se ha habido un sobrecosto del 250%, y lo malo también es que hubo un postor único a este proceso. Entonces,
Nuestras recomendaciones son, en primer lugar, un fortalecimiento institucional pre-licitación, que incluye nunca exonerar los estudios técnicos obligatorios, porque en el caso de Ixazú tramo 2, por un decreto supremo y por presiones políticas se exoneró del ESIC, que hoy se conoce como INVIATP, y evidentemente los estudios que se debieron hacer en esta etapa no fueron los adecuados, lo que generó un sobrecosto en el desarrollo de todo el proyecto, porque mientras iban desarrollando el proyecto se dieron de cuenta de que no debía ir por la izquierda, sino que debía ir por la derecha, y evidentemente eso generó que la empresa privada tuviera que incurrir en mayores costos adicionales que tuvo que asumir el Estado. Después tenemos, hay que tener estudios de demanda realista y no optimista, y eso lo comparamos con el tema del Eurotúnel, que está entre Francia e Inglaterra, porque también el caso de Eurotúnel, como que también como sus estudios fueron como que muy optimistas. Sin embargo, como lo dijo Pilar, el caso de Eurotúnel, ellos supieron cómo salir a flote mediante el endeudamiento. En cambio, en Isasur, el Estado tuvo que asumir esos costos. Nuestra segunda recomendación es un proceso de licitación transparente y competitivo, porque, bueno, obviamente, después de todos los años nos dimos cuenta de que había un tema de corrupción de por medio, porque quien hizo las bases también fue quien se presentó al proceso de selección y terminó ejecutando el proyecto. Y acá lo comparamos con Colombia, porque en el caso de Colombia hubieron 3 organismos que intervinieron en la elaboración de las bases, también controlar todo el proceso de licitación, y otro organismo que controló todo el proceso de ejecución del proyecto. Y algo importante que me llamó la atención es exigir mínimo 3 oferentes calificados, porque en el proceso de licitación solamente había uno. En cambio, en el proceso de Colombia se presentaron diferentes postores. En tercer lugar, nuestra recomendación es una estructura contractual robusta. Por ejemplo, no sé, limitar a ventas de máximo 3 o 2 o 3 por causa mayor, por fuerza mayor comprobada, porque hasta la fecha tenemos en consideración que en el caso del tramo 2 hay 9 adendas. ¿Y qué es lo que nos dice el estudio de Watch? Watch dice que si hay tantas adendas es porque ha habido ineficiencia en la fase previa de estudios de prefactibilidad, estudios de perfil, etcétera, etcétera. Y después podríamos también señalar las fórmulas de compensación claras y objetivas, porque en el caso de España, si bien tenían esos controles, las cláusulas estaban muy mal redactadas, lo que hizo que el privado las interpretara a su favor. Pero, teniendo en consideración el caso de México, en el caso de México sí había una buena negociación, puesto que se dijo que, como iba tan bien el proyecto, no solamente el privado se ganaba como ese beneficio extra, sino que el Estado también recibió un beneficio extra. Gracias. Muy bien. Voy a presentarnos como grupo 1 por un tiempo de tiempo. En segundo lugar, hemos había mencionado desde que Cristian que nos cobraba peaje con la. Al 31 de diciembre del 2024. ¿Bien? Al 31 de diciembre del 2024 no había recaudación por tema de peaje. Lo explico por qué. Lo que pasa es que el contrato, modificado por la ADENA número 8, establecía que para proceder con la recaudación, con la etapa de explotación de la obra, se requería que se construyeran las unidades literales de peaje y pesaje de Burgos e Inambari. Ya, entiendo que a la fecha solamente está construida la de 15.000, la cual fue la que permitió establecer los montos de vehículos que transitaron tal en todos los años, ¿no? Pero ¿qué pasa con la de Burgos? Que es la estación de peaje y a la cancha, y el problema es que hubo demoras por parte del Estado por el tema de la expropiación de los terrenos, y recién en octubre del 2024 se empezó la construcción de esa estación de peaje. Así que se pronosticaba ya la culminación para recién fines de este año. Aún hay reportes del monto recolectado en las semanas o presta operativo. No, ese tramo. El tramo 2. Tramos. ¿Cuándo se firmó esa? ¿Cómo? ¿Cuándo se firmó esa? La 8 en 2010. 2010. Sí. Entonces, después no puede cobrar peaje. Hasta la fecha no. Y eso fue la reflexión del grupo sobre. Que hay un riesgo claro que está otorgado únicamente para el Estado, porque el Estado es quien está asumiendo toda la inversión, siendo que igualmente al ser cofinanciada debería igualmente tener un ingreso por parte del peaje y el Estado cubrir de manera. Pero es el propio Estado, donde entiendo de tu explicación, el que ha generado el plazo. Sí,
Correcto. Es un riesgo mismo generado por el Estado. Una demora bien generada por el Estado que ha generado que, bueno, ha provocado que no haya. Sí, cobrando igual. Correcto. El primo gráfico del pago y el pago que igualmente estaba realizando el Estado del lugar. Con la construcción de la obra, así como el mantenimiento y la operación. No dan incentivos a la acción. Claro. Lo segundo, porque Igual sí, claro. No tiene problema. el Estado tampoco tiene incentivos para porque rápido, tener rápido los terrenos. Debería tener los incentivos, pero Como el Estado, pero como el Estado no existe, y una persona detrás, la responsabilidad de la persona. no, pues no se viene. No es por general. No han iniciado general, no recomiendan nada respecto de esto. Lo tendremos en consideración. O sea, de hecho, algo que sí consideramos dentro del trabajo es que en la legislación comparada, en el caso de China, ya, ya. En el caso de China, lo que hace es incentivar a sus funcionarios para que promuevan obras públicas. Y si bien no hay un project finance como tal, porque es un país comunista, algo que sí les funciona es que establecen mecanismos e incentivos para sus funcionarios en el caso de que se establezca bien la obra, vean que ha hecho un buen rendimiento, se le dé como que un incentivo de bono, y si en caso lo hace mal porque surge todo eso de la teoría de la visibilidad, que acá también en Perú pasa, que simplemente los gobernantes hacen, ya cuando están a punto de acabar su mandato, empiezan a hacer obras públicas sin sentido, solamente se nota visiblemente como que, oye, he hecho algo, ¿no? Entonces, lo que hace China es remover a estos funcionarios y poner a alguien que esté más capacitado. No le corta la mano. No. Y bueno, algo que también hemos visto que, bueno, de hecho, la ENA 9 está en proyecto todavía, es la cláusula de anticorrupción como tal, porque, bueno, lo de China también funciona bien porque hay una campaña del Estado de anticorrupción en el cual van viendo todo este tema, ¿no? Entonces, implementar eso, ahorita lo que el proyecto establece es que si hay un caso de corrupción como tal, se les va a penalizar con el 10% de lo que se estimó que serían las ganancias, etcétera, de la obra. Yo creo que debería ser un monto más elevado como para que el concesionario tome de cierta manera. Eso, así. Ajá, o sea, que tome sus precauciones, ¿no? El 10% de la cosa. Ajá. ¿Cómo convivir con la corrupción? Sí. O sea, la cosa sí, Sí, las dos. de verdad. O sea, no está en la ENA 9, sino que es un proyecto. Y la ENA 9. Ese 10% de penalidad. Sí, 10%. Esos ingresos. Sí. Pero no hay caducidad de contrato. No. ¿Y qué recomiendan? Bueno, lo que pasa es que eso sí lo analizamos, pero, o sea, yo digo que para eso hay tipos penales. O sea, concuerdo con que podríamos dar un bono, etcétera, etcétera, pero hay tipos penales para eso. Y yo creo que hacer eso también hace que, o sea, tú como funcionario público, si hoy día estás temeroso de, digamos, poner una coma de más, tal vez crear un tipo legal para eso sería que tu funcionario público, en vez de ser eficiente, le tenga miedo a la ley y tal vez no haga nada. Pero sí, sí concuerdo que podríamos hacer un bono. Como que, mira, tu proyecto ha sido satisfactorio, cumples con todos los estudios, ha sido un éxito, te podríamos dar un bono. Un sentido positivo. Sí. Eso de sanción, ¿no? O sea, lo que pasa es que también dependería mucho de nuestra normativa. Nuestra normativa no es... Pero ustedes están para construirla. O sea, la parte del grupo de investigaciones para ver cómo son pienso de van a preguntar. Ustedes van a dibujar la normativa que creen que debe ser la mejor para cubrir o mitigar los riesgos y problemas aquí. Claro, o sea, sí tenemos los mecanismos, solamente que por temas de corrupción o, bueno, no sé si llamarlo negligencia como tal,
no se aplica adecuadamente. Pero como dije, Gabriel, ya tenemos delitos tipificados en el Código Penal que podrían verse en este caso, solamente que o sea, el proceso duraría años y hasta que finalmente Que haga la conclusión cuando salga el proceso penal. ya todo. Entonces, Entonces, sí, no es la vía efectiva. claro. La vía penal no sería la vía efectiva. Respecto a la sanción, para el indicador, ya. Pero para la solución práctica vas a tener una empresa donde ya se sabe por alguna delación que es corrupta, porque es la forma rápida de conocerlo. O esperas el proceso largo o a una confesión de algún tiempo que ha participado del delito. Es decir, si tienes la colaboración, entonces, la firma del 100% suficiente a la empresa. Claro, o sea, ni siquiera la empresa, sino el concesionario. Bueno, O sea, lo que mencioné anteriormente es que los costos de las penalidades deberían ser más elevados que solamente 10%. Porque ahí sí, como que la pensaría. Creo que entiendo su punto y creo que su punto va a una resolución de contrato, pero si nos ponemos a pensar después, ¿qué empresa privada va a querer adquirir un proyecto que sí, o sea, tiene tantos riesgos? Y, o sea, una empresa privada, como lo vimos en riesgo, si haces un diseño mal, lo más probable es que la empresa privada no va a querer asumir la operación y mantenimiento. Y tal vez, si planteamos una resolución del contrato, es muy difícil encontrar una empresa privada que asuma esos riesgos. Y bueno, Salvo que lo retenga el Estado, el riesgo de construcción. ¿perdón? Salvo que el Estado retenga el riesgo de construcción. Es el mayor riesgo que podría tener la empresa privada que vaya a asumir el proyecto. Y haga el límite del proyecto. Si no, es como el proyecto de marzo. Desde nuestra conclusión es analizar la posibilidad de que una penalidad para que evitar estas corrupciones es que haga una resolución de contratos si se encuentra si se encuentra casos de corrupción. Entonces, hacemos las líneas también. ¿Eso va a solucionar el problema? Yo considero de que no, porque si los costos, o sea, los problemas de construcción los va a asumir el Estado, considerando que el Estado es ineficiente para realizar sus propios proyectos de obras públicas, ¿qué te asegura que realmente el Estado al final vaya a terminar la construcción? No, si no tiene el Estado. Claro, pero la puede retener por un tiempo hasta que encuentre un nuevo postor. Sí, claro. O sea, es un mecanismo, la red de segundos, algo segundos, claro. Claro, pero claro, no había segundo. O sea, tal vez se podría como que señalar que existan mínimo tres postores, tres consorcios postores, para que en caso ocurran esos problemas con el primero, pueda entrar el segundo. Y así. Bueno, para ir terminando, se habló de que el proyecto chileno era autofinanciado, ellos hubo sobrecostos, pero ellos no lo tuvieron autofinanciado y que ya se tuvo que asumir. ¿Qué diferencia existe con la IRSA? Bueno, la principal diferencia es que al momento de resolver el conflicto en sí, que señala la concesionaria chilena que hubieran sobrecostos por el tema del COVID, es que el Estado, mediante el Ministerio de Obra Pública, respeta y mantiene que se siga el autofinanciamiento, o sea, que se respete el contrato que se firmó a que cuando la empresa privada asume el riesgo. O sea, le dice básicamente que tú al ser privado asumiste cualquier tipo de riesgo, entonces se va a seguir manteniendo el autofinanciamiento y yo, Estado, no tengo por qué pagarte los costos extra, ¿no? Respetando así el modelo de asociación público-privada y proyectos. Ok. Para terminar, Michelle, se había puesto como recomendación que haya mínimo 3 postores. ¿Será siempre posible eso? Es decir,
Solo si llegamos a tener responsores que hay competencia a un proyecto de RP. Como ocurriría, por ejemplo, en la obra pública, la ley de contrataciones, en la competencia por la cantidad de consultores calificados. Los RPs también, solamente los que llegan a presentar sobres, No, se abren ahí, hablamos de competencia. no, en realidad nosotros ponemos es como 3 postores por mínimo, ya que en IRSAS, como comentaron, bien, ya, nosotros ponemos un mínimo de 3 postores, porque en este caso IRSA, como comentaron los compañeros, solamente hubo uno, y ese uno fue el que realizó las bases. Realmente, pues lo ponen completo. Claro. El punto es, si siempre van a poder abrir 3 postores y si no hay 3 postores, significa que no hubo competencia. Listo, chicos, muchas gracias. Vamos al grupo 1.